el juez ayer decidió, bueno, el calendario para cuando comience la audiencia preliminar en abril, ya de manera formal, pero dio otra fecha para aquellos que reclamaban quizás un poco más de tiempo, que se lo entregaran por escrito. Eso puede hacerse de manera seccionada, o sea, para un grupo de abogados y sus imputados y otros no. Sí, lo que pasa es, lo que yo creo que pasó ayer, es que desde ahora se consensuó el calendario de las audiencias, lo cual es común en casos como este, porque incluso esos son casos que eligen un día, un salón, y ya todos los abogados saben, por ejemplo, que todos los viernes, hasta que se acabe esto, no pueden coger más audiencia. Claro. Porque los abogados constantemente estamos cambiando y recibiendo notificaciones de audiencia, y uno debe saber con premura decirle a un tribunal, no, mira, no me la fije para los viernes, porque los viernes tengo el caso Pulpo, por ejemplo, o el caso 5G, o el caso tal. Entonces, eso que se hizo fue consensuar ese calendario de audiencias. Lo otro me parece a mí que es para regularizar los elementos, como hablábamos ahorita, que quizás al día de ayer todavía no se habían concretizado: notificación, entrega de documentos y citaciones. Como hay muchas personas físicas y morales involucradas, es probable que eso sea una suspensión de la audiencia, fijación de una nueva, para en ese espacio de tiempo, y para la audiencia que viene haber subsanado cualquier vicio de notificación o de citación. En el caso de Adán Cáceres, que es quizás uno de los cabezas de uno de los expedientes, hoy se conoció que su equipo de abogados no continuaría con él, y que el juez ordenó un abogado de oficio. En ese caso, eso retrasa el proceso, porque el abogado que llegue tendrá que empezar de cero. Wow. Mira, la verdad es que, aunque no conozco las interioridades del expediente y por qué se llegó a esa conclusión, la verdad es que cuando se designa un abogado de oficio, ese defensor público tiende a ser alguien ajeno al proceso. Y si tú sumas eso a un proceso tan complejo como el de Adán Cáceres, tú tienes casi que admitir que él va a tener que pedir una prórroga 1 o 2 veces, porque ese expediente no se estudia en 10 días, no se estudia en 15 días. Ese expediente requiere una preparación y un estudio pormenorizado de una cantidad, yo diría, absurda de pruebas. Cuando digo absurda me refiero en cantidad, no en calidad, porque no he visto el expediente. Entonces, si tú tienes ese escenario, sí, eso realmente va lamentablemente a hacer que el expediente tenga por necesidad que esperar que ese abogado se ponga en condiciones de defender al imputado, y a raíz de ahí entonces ya sí se pudiera tener, digamos, una defensa lo suficientemente útil para que ya no se pueda considerar que se está violentando el derecho de defensa si se le da para adelante. Por último, al menos de mi parte, también ayer el juez, volviendo al caso Antipulpo, el juez determinó que en los próximos días, no tengo la fecha exacta ahora, se le conoce la revisión obligatoria a la medida de coerción a todos los imputados de ese caso. Se sobreentiende que la medida de coerción, al menos lo que he aprendido con ustedes, los abogados, es que se mantiene la coerción, sobre todo en el proceso de investigación, para evitar que ese imputado, de alguna u otra manera, pueda o evadirse del proceso, o sustraerse del proceso, o contaminar el proceso de investigación, porque va a destruir pruebas, etcétera. Si ya pasó ese proceso de investigación para recabar toda la información, sobre todo por parte del Ministerio Público, y es un recurso que tiene y defiende ante el juez para hacer su propio trabajo, y hay 7, no, creo que son 7 u 8 medidas de coerción. La última es la prisión, como ya conocemos, hay prisión domiciliaria, etcétera, etcétera, ya lo que hemos hablado. Si eso ya concluyó, se pudiera esperar que en esa revisión obligatoria, que se hace, si mal no recuerdo, cada 3 meses o mensual, ¿no? Tú me corriges. Esa revisión obligatoria, el imputado también puede solicitarla, como lo han hecho muchos, y al final los vuelven a meter para la cárcel, sobre todo los que están guardando prisión como medida de coerción. Si ya concluyó ese periodo de investigación,
ya tenemos la prueba, ya no puede aparecer más ninguna. Cabe la posibilidad de que le varíen la medida de coerción, sobre todo a los que guardan prisión. Mira, hay un caso, y voy a tomar ese mismo caso, porque es muy interesante. Cuando el Ministerio Público solicita una prórroga para presentar su acusación y se la otorgan, el código dice que, salvo que el Ministerio Público haya justificado por qué un preso preventivo deba permanecer en la cárcel en esa solicitud, se elimina la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el legislador lo que dice es, yo tengo a esa persona presa, siendo inocente, porque le presenta un riesgo, digamos, al proceso, a las partes, a las pruebas, a lo que sea. Pero cuando se pide una prórroga, se entiende que ya se cumplió el plazo que legalmente se le había dado al Ministerio Público para recuperar o recabar todas las pruebas, y por eso se entiende que ante la prórroga, que se entiende como excepcional, ese preso preventivo debe irse para su casa. Eso por un lado. Ahora, la presentación de la acusación per se, como usted bien dice, ya genera una presunción de que ya se aseguraron la prueba, ya se tiene todo detelado y ya se acusó. Entonces, ese imputado, yo diría, no conozco el expediente, pero ese imputado, hay muchas probabilidades de que pueda irse a su casa si se mantiene, o si no se prueba que hay algún tipo de violación adicional que se pueda haber producido, que no me imagino cuál sería, porque él tiene preso desde que todo comenzó, él no ha podido hacer nada para justificar mantener una prisión preventiva. Sin embargo, y ahí le voy a poner un ejemplo para que se entienda qué hubiese podido pasar. Si él, por ejemplo, hubiese faltado a una citación, bueno, tú pudieras decir, se quiere sustraer del proceso. Si él hubiese desde la cárcel hecho algún movimiento que el Ministerio Público lo haya podido identificar y decir, mira, él estaba amenazando a la víctima para que desistiera, poniendo ejemplos que no tienen que ver con este caso, pues eso generaría la posibilidad de que el Ministerio Público justificara que él permaneciera en la cárcel. Pero en este caso, presentada la acusación, luego de una prórroga, yo pienso que en esa revisión, salvo que haya algo que no conocemos, que es difícil porque todo ahora lo publican, salvo que haya algo que no tengamos conocimiento, es muy probable que eso sea casi un cálculo aritmético del juez, decir, bueno, ya se presentó la acusación, no hay ninguna justificación para mantener a este hombre preso, que se vaya para su casa. Entonces, yo que no conozco el expediente, pienso que este es uno de esos escenarios donde, salvo excepciones, el imputado debe irse a defenderse a su casa. Claro. Bueno, lo digo porque como es un tema que a veces la gente no lo maneja, piensa que ya esto terminó, que ya están acusados. Bueno, porque como se ha manejado por lo complicado del caso de manera pública, como bien decía el abogado Francisco Álvarez, ya todo se publica, ya todo se dice. La gente piensa que si le varían la coerción a alguno de esos imputados, que implique sobre todo a los que guardan prisión, que es la excepción, siempre digo eso, digo eso porque, reitero, es imperdonable que en nuestro país el 60% de la población carcelaria sea presos preventivos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Puede racionalmente uno llegar a la conclusión que el 60% de todos los que hoy están en un proceso judicial están guardando prisión, no tienen ningún arraigo? No, el 60%, a mí me cuesta creerlo. Y eso es algo que no es culpa del Ministerio Público. El Ministerio Público lo pide y se faja por probar que sí, me va a destruir la prueba y va a amenazar después a la mujer que le dio 2 disparos y 3 galletas y hay que mantenerlo allí. Todo eso busca el Ministerio Público para mantener a la persona tras las rejas como medida de coerción. Pero caramba, el 60% me cuesta un poquito creerlo. Pero digo esto porque la gente piensa que si se le varía la coerción a alguno de ellos, caso sonado, corrupción administrativa, etcétera, etcétera, es porque es floja la justicia,
porque el Ministerio Público no hizo su trabajo, porque míralo, están en su casa, qué bueno, así, después de haberse robado medio país, porque ya aún si el juez, sin el juez llegar a la conclusión y condenar, ya la opinión pública y la sociedad lo condenó, lamentablemente. Pero explico esto y te hacía la pregunta para que la gente supiera que es parte del proceso normal. Y siempre cito el caso Odebrecht, que todos los imputados en el caso Odebrecht, todos, ninguno se sustrajo del proceso en ningún momento y todos estaban en su casa. Guardaron prisión preventiva, algunos en su momento, lo recordarán, de los originales, después los que quedaron finalmente en el proceso, cuando después se archivó parte de los expedientes de los imputados, pero el resto que quedó hasta el final, de los 6 que quedaron, ninguno se sustrajo del proceso. Siempre cito un caso particular. Uno de los imputados incluso viajó al exterior en 2 ocasiones a España para un tratamiento médico, presentó los argumentos al juez que conocía el caso y el juez lo autorizó y el hombre fue, se hizo su tratamiento, regresó, nunca se sustrajo del proceso. Y el más contundente en mi caso es el de Ángel Rondón, que teniendo sobre todo a su hijo realmente enfermo de gravedad, en un proceso lamentable que dio al traste con su vida, la muerte de su hijo pequeño, menor, iba todas las noches a acompañar a su hijo, se pasaba toda la madrugada y en la mañana cuando le tocaba audiencia, iba a la audiencia. Nunca fue pretexto no acudir a la audiencia porque había estado en toda una madrugada acompañando a su hijo convaleciente. Digo esto porque tenemos que ir educándonos en esto de la justicia para poder exigirle de verdad justicia a quien debe de impartirla, para seguir presionando a la justicia de buena manera para que no tome a la ligera las medidas de coerción e imponga prisión. Aún la pida el Ministerio Público y quizás no se lo demuestre y de toda forma imponga la prisión porque la sociedad, porque esto, lo otro. No, ya vemos que tiene una venda en los ojos. Faltó en ese momento, porque no había redes cuando hicieron eso, ponerle unos tapones en los oídos y esa historia, pero en verdad es un proceso que tenemos que caminar en ese sentido. Vendrá esa audiencia para conocer la revisión obligatoria de la prisión preventiva y ojalá, lo digo por todos, no por nadie en particular, y ojalá sea así en todos los expedientes de estas operaciones marítimas y oceánicas y del fondo marino, que todos estén en su casa, dispuestos a presentarse, a dar explicaciones de lo que se le acusa y no siendo unas personas que son una carga para la sociedad, porque lo pagamos nosotros. Mantener a un preso en prisión preventiva o ya cumpliendo condena cuesta un dineral. Sí. Cuesta un dineral, más todo lo que implica. Ya vimos lo que pasó en La Victoria. Ayer pasó otra cosa en Higüey, pasó también en San Juan, en la cárcel de San Juan. Un interno que intentó fugarse de La Victoria ayer, por ejemplo. Entonces, creo que mientras más tomemos esto con seriedad, no es hacerlo al margen de la ley, no es complacer, no es acomodar a nadie. Ya están imputados. No hay mayor complicación en la vida que tú tener tus cuentas cerradas, estar siendo investigado, no moverte de tu casa porque quizás te limita el juez a los movimientos, etcétera. Pero no eres una carga para esta sociedad que necesita dinero para otras cosas. Entonces, esperemos a esto. Quería puntualizar eso, doctor.
No, perfecto, estamos de acuerdo en todo lo que usted dijo, que ya usted casi es abogado, porque... No, estoy siguiéndole los pasos, para poderlos entrevistar, para ver si algún día a alguien del Ministerio Público entrevisto, porque no me han dado entrevista y tengo un poquito más de argumento. Doctor, gracias por acompañarnos, gracias por dar un poquito más de elemento y luz sobre este tema en particular que hoy hemos tratado, lo que vivimos ayer con el inicio de la audiencia preliminar del caso Antipulpo, la revisión a la medida de coerción que será en los próximos días y ya el comienzo formal el primer lunes de abril de esta audiencia preliminar del juicio a las pruebas del caso Antipulpo. Gracias, ha sido el doctor Francisco Álvarez acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.